Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 3, tercer sistema, y vamos a presentar el trabajo final de la materia IN 231. Los integrantes somos Alegre Flores Samuel Alejandro, Canavieri Rodríguez Carlos Gabriel, Ramos Jiménez Alex y Tolay Marioli Giselle. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero. Como primer modelo tenemos el modelamiento de un sistema de captación de aguas para un distrito de riego en Colombia. Los objetivos son analizar la construcción de un modelo para el reconocimiento de la influencia de las variaciones en la demanda de agua de un distrito de riego sobre la oferta en el caudal, explicar la utilización como metodología de modelamiento la dinámica de sistemas. Planteamiento del problema. En el planteamiento del problema tenemos que el problema planteado es la creciente demanda de agua en los próximos 5 años debido al crecimiento demográfico y el desarrollo industrial, y cómo esto puede ser difícil de abastecer debido a la limitación de recursos. Además, cómo las precipitaciones son importantes para el caudal de agua en una región y cómo varían en Colombia debido a los diferentes fenómenos atmosféricos. La oferta de agua disponible para satisfacer la demanda también es un aspecto importante a considerar, y el objetivo es evaluar la demanda de agua en los sistemas de riego y cómo garantizar la recuperación de las cuencas mediante límites de captación. Diagrama causal. Como variables tenemos el causal captado para el riego, el caudal captado para el riego, o sea, la agua captada para el sistema de riego, el caudal ecológico, o sea, el agua proveniente de una variable externa, la oferta hídrica, o sea, el agua, la demanda del agua, la siembra y las hectáreas sembradas. Diagrama causal. En el diagrama causal tenemos como, luego de identificar cada uno de los factores que giraban alrededor de la captación de agua para el riego, presentamos el modelo causal de la demanda para un sistema de riego. En el diagrama causal vemos que mientras mayor sea el caudal captado para el riego, menos será la oferta del recurso, o sea, menos agua habrá, menos será la oferta hídrica. Y mientras sea mayor la oferta hídrica, mayor será la demanda por cuestiones de comportamiento de las comunidades. Y al ser mayor la demanda, es mayor también el interés por la siembra, ya que esto supone que se cuenta con el recurso para satisfacer la necesidad de riego. Y esto sugiere que las hectáreas sembradas serán mayores, o sea, habrá más hectáreas sembradas. Y la oferta hídrica depende de esta variable externa que hablamos, del caudal ecológico. Bueno, ahora vamos a armar nuestro diagrama de Forrester. Para eso creamos un nuevo modelo. Ponemos el tiempo inicial 0 hasta 60, que crezca de uno en uno y sea en meses. Una vez colocado eso, ya podemos implementar y armar nuestro diagrama Forrester. Primero colocamos las variables de nivel como la oferta. Posteriormente vamos a ver cómo acaba nuestro diagrama Forrester. Bueno, este es nuestro diagrama Forrester completado y ahora voy a proceder a explicar cada variable. Primero tenemos una variable de nivel, que es la oferta hídrica del caudal. Luego tenemos una variable de flujo que va a entrar a la oferta, que es el caudal de entrada, que va a depender de una variable shadow, que es de tipo tiempo. ¿Qué es lo que hace esta variable shadow? Como vimos en la descripción del problema, mostramos un cuadro donde se indicaba el caudal del río en los determinados meses del año. Entonces, esos valores los vamos a colocar para enero, febrero, marzo, y su valor del caudal en metros cúbicos sobre segundo. Eso es lo que, esos valores le dan nuestro caudal de entrada. Luego tenemos el caudal ecológico. Es el nivel mínimo que debe tener el río para que no se seque, ¿no? Que va a depender del caudal de entrada. El caudal de salida de nuestro sistema, que va a depender del caudal de entrada, el caudal ecológico, el caudal que vamos a tomar de la cuenca para el riego y el tiempo de residencia, que es el tiempo que toma el agua en salir de nuestro sistema. El tiempo de residencia es una variable igual a auxiliar que va a depender de la longitud del tramo de nuestro sistema y el área transversal. El caudal tomado de la cuenca va a ser una variable de flujo que va a salir de la variable de nivel de la oferta, que se va a medir en metros cúbicos sobre segundo. Un dato importante en este lugar, en la función, es que como vamos a trabajar en segundos, metros cúbicos sobre segundos, debemos volver este factor de demanda promedio por hectárea al mes de meses a segundos, porque si nos va a haber unas variaciones muy grandes en nuestros resultados. Además, tenemos una variable de nivel, hectáreas cultivadas, que va a depender del flujo de la siembra, que se va a medir en kilogramos. Y la siembra va a depender de la oferta que exista, de las hectáreas cultivadas y la tasa de siembra.
Una vez mostrado nuestro diagrama de Forrester, vamos a proceder a ver el modelo matemático. Bueno, aquí está nuestro modelo matemático. La variable de nivel oferta tiene un cambio infinitesimal con respecto al tiempo, como se muestra a continuación. Va a ser igual al caudal de entrada menos el caudal de salida menos el caudal tomado de la cuenca. Caudal de entrada menos caudal de salida y caudal tomado de la cuenca. El caudal de salida, que se va a medir en metros cúbicos sobre segundo, se calcula de la siguiente manera. Si el tiempo va a ser menor que el tiempo de residencia, entonces va a ser cero. Y si el tiempo de residencia es mayor o igual que el tiempo es mayor o igual que el tiempo de residencia, va a ser el máximo del caudal ecológico o el caudal de entrada menos el caudal recolectado, ¿no? Tomado de la cuenca. ¿Cómo podemos hacer estas funciones partidas en en el benzín? Bueno, el caudal de salida es este, ¿no? Para eso vamos a usar nuestra función de la ifix, que, ¿qué le estoy diciendo aquí? Que calcule el máximo caudal ecológico o el caudal de entrada, esta parte de la ecuación, si cuando el tiempo llega al tiempo de residencia dividido entre este factor, ya aquí el tiempo de residencia lo estamos calculando en segundos, pero tenemos que volverlo a meses, ¿no? Porque nuestros gráficos van a estar mostrados en meses. O si nos va a ser cero, mientras no llega a este valor. Luego tenemos el caudal ecológico. Como nuestro ejemplo que estamos tomando del el problema está ubicado en Colombia. Entonces, existe una constante que fue tomada de la normativa legal vigente de Colombia, que es que el caudal ecológico tiene que ser igual al 0.25 por el caudal de entrada. También el caudal tomado de la cuenca depende del factor de demanda promedio por hectárea al mes y el número de hectáreas cultivadas. Las hectáreas cultivadas dependen de la siembra del sistema, entonces las hectáreas cultivadas van a ser igual a la siembra. La variable siembra depende si la oferta hídrica es menor a cero. Entonces el recurso va a ser nulo. Si no hay oferta, no va a haber necesidad, interés de realizar más siembra. Pero si es mayor a cero, va a haber interés de seguir sembrando, ¿no? En nuestro caso, hortalizas, papas. Y la siembra se calcula por la tasa de siembra por las hectáreas cultivadas. Finalmente, el tiempo de residencia depende de la longitud del tramo, que es 170 kilómetros, dado en la descripción del problema, del caudal de entrada y del área transversal del cauce, multiplicado por un factor de corrección del tiempo, en nuestro caso va a ser 0.8. Ahora vamos a hacer correr nuestro modelo. Aquí tenemos en la tasa de siembra un valor de 1000 kilogramos por hectárea. Entonces, se quiere que haya por hectárea 1000 kilogramos de siembra y el factor de demanda promedio por hectárea al mes es 0.6. Es decir, el 60% de una hectárea va a estar cultivada, ¿no? Ahora lo hacemos correr, ¿sí? Y vamos a ver cómo se comportan nuestras variables. Aquí tenemos los caudales y vamos a ver las hectáreas. Podemos observar que el caudal de salida de nuestro sistema va a ir reduciendo mientras el caudal de entrada vaya subiendo. O sea, mientras más caudal tomemos, más va a reducir el caudal de salida. Y el caudal ecológico y el caudal de entrada se mantienen, podríamos decir, constantes, ¿no? Y podemos observar, mientras más caudal de la cuenca tomemos, las hectáreas cultivadas y la siembra van a ir creciendo. Y podemos ver también en el comportamiento de la oferta, que va a ir bajando, ya que estamos tomando más agua cada vez, y entonces va a existir menos oferta. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la tasa de siembra a una más alta? Digamos que queremos exagerar, ¿no? Y le ponemos 2000 kilogramos por hectárea o 2 toneladas por hectárea. Y vamos a ver el comportamiento de nuestras variables, hectáreas y la oferta. Bueno, aquí podemos observar que el caudal de salida, el rojo es con la tasa de siembra más alta. Se va a acabar más rápido, va a ser más bajo en un periodo de tiempo más corto, es decir, que vamos a necesitar más agua. Y el caudal de la cuenca va a llegar a un tope cuando el caudal de salida ya se está aproximando al caudal ecológico, porque si bajamos ese nivel, el caudal se va a secar y no queremos que pase eso. Las hectáreas cultivadas también van a ir creciendo, creciendo hasta el punto de que ya no podamos tomar más caudal de la cuenca y vamos a poder solo satisfacer esta cantidad de hectáreas, que en nuestro caso sería 1 millón. Y también la siembra va a crecer hasta un punto en el que el caudal de salida va a ser igual al caudal ecológico y luego ya no vamos a poder sembrar más papas, ¿no? En nuestro caso, la oferta va a disminuir de manera considerable, como se ve aquí, a que llega a negativo. Eso quiere decir que ya no hay oferta cuando llega a cero.
Ahora vamos a ver el caso en el que la tasa va a ser 1000 kilogramos, ¿no? Pero nuestra, nuestro factor de demanda promedio por hectárea al mes vamos a subirlo a 9 al 90%, o sea, el 90% de una hectárea va a estar cultivada. Entonces va a haber más plantas por hectárea. Y lo hacemos correr como current 2 para que nos muestre los gráficos. Veremos el comportamiento de nuestras variables aquí en los gráficos. Por cada variable que seleccionamos nos va a mostrar todas las variables que dependen, todas las otras variables de las cuales depende la variable seleccionada. Entonces, aquí podemos ver que el caudal de salida, el rojo, el azul en nuestro caso es con el factor de demanda más alto y el rojo es con un factor de demanda más pequeño, ¿no? El azul se gasta, podemos ver aquí que el caudal de salida va a ir reduciéndose cada vez más rápido que el caudal rojo. Es decir, que con un factor de demanda promedio por hectárea más alto, el caudal de salida se va a ir acabando más rápido. Eso es lógico porque va a haber más plantas por hectárea. El caudal ecológico y de entrada se mantiene igual. El caudal tomado de la cuenca va a aumentar. Eso es lógico, ¿no? Porque tenemos que satisfacer la demanda de más plantas por hectárea. La oferta va a ir reduciendo más rápido que con un factor de demanda más pequeño, pero aquí el comportamiento interesante es que las hectáreas cultivadas y la siembra se va a mantener igual. Es decir, que solo afecta, o sea, eh, solo va a afectar el aumento del factor de demanda promedio en la captación de más agua. Las hectáreas cultivadas y las siembras van a ser la misma. Las conclusiones. Como las conclusiones podemos ver que la cantidad de hectáreas a cultivar con hortalizas depende de la oferta del recurso hídrico, es decir, del caudal del agua. Si el caudal de salida de nuestro sistema llega al valor del caudal ecológico, debemos frenar el uso de agua para el riego, si no el caudal del río se secará. Al aumentar la tasa de siembra, kilogramos por hectáreas, se aumentará el caudal tomado de la cuenca, lo que provocará la disminución de la oferta y aumento de la cantidad de hectáreas, hasta un punto donde el caudal de salida igual al caudal ecológico. Si el factor de la demanda promedio por hectárea crece y su valor se acerca a 1, la cantidad de agua tomada del caudal aumentará, pero la cantidad de hectáreas se mantendrá constante. Con este modelo se puede simular y ver cuántas hectáreas se pueden cultivar como máximo para preservar el caudal del río y abastecer la tasa de siembra. A continuación veremos el tema número 2, que es la producción de biogás para la generación de energía eléctrica. Objetivos. El objetivo de este artículo es presentar un modelo dinámico para el comportamiento de la generación de biogás a partir de materia orgánica, con el fin de producir energía eléctrica como alternativa de autoabastecimiento. Se utiliza la metodología de dinámica de sistemas para abordar el problema de los altos costos de tratamiento de los residuos orgánicos y así encontrar una solución eficiente y sostenible para su aprovechamiento mediante la producción de biogás. A través de simulaciones se determina que el sistema tiene un comportamiento periódico y se destaca la importancia de la tasa de generación de biogás para lograr el autoabastecimiento de energía. Descripción del problema. La problemática presentada en el artículo es de alto costo de tratamiento de los residuos orgánicos y la necesidad de buscar las alternativas efectivas para su aprovechamiento, como la producción de energía eléctrica mediante la generación de biogás. El objetivo es encontrar una solución mediante la metodología de dinámica de sistemas para su autoabastecimiento de energía. La metodología de dinámica de sistemas se utiliza para abordar este problema complejo y así poder encontrar una solución sostenible y eficiente. El artículo se refiere a cómo la materia orgánica se puede transformar en energía utilizable. Se menciona que en el tratamiento de las aguas residuales a nivel mundial se generan grandes cantidades de lodo con altas proporciones de material orgánico, algunas sustancias tóxicas o peligrosas, pero con mucho potencial energético. El objetivo es encontrar una manera de aprovechar esta biomasa con fines energéticos, mediante procesos térmicos y bioquímicos, como así ser la digestión anaerobia y la digestión aerobia, las cuales se mencionan que existen diferentes tratamientos para reducir el volumen de lodos residuales generados y utilizarlos volviéndolos así biosólidos, es decir, un producto que pierde sus propiedades contaminantes y que pueda ser utilizado como composta o fertilizante, así también como un mejorador de suelos y la reutilización de procesos industriales y generación de energía eléctrica. Diagrama causal. Para esta problemática se ha realizado el diagrama causal. En esta parte podemos ver así el diagrama en donde se aprecian las variables de flujo, las variables de nivel, las variables auxiliares,
Además, también se puede identificar el sentido de los bucles, donde se puede identificar un bucle y además se puede identificar la influencia de todas las variables con las demás. Lo siguiente, descripción de variables del diagrama de Forester. Las variables que tenemos son las variables de nivel, variables de flujo y variables auxiliares. Las variables de nivel tenemos la materia orgánica, energía de autoabastecimiento. Dentro de las variables de flujo, la necesidad de la materia orgánica, la energía de autoabastecimiento. Y como variables auxiliares, el valor del kilovatio, el factor de necesidad, la tasa de generación de biogás a partir de materia orgánica, la energía promedio consumida en ausencia de la energía para el autoabastecimiento, los costos y finalmente el consumo energético. Y por último, así se ha diseñado el diagrama de Forester. Ya implementado el diagrama de Forest a partir del diagrama causal que se vio anteriormente, tendríamos la materia orgánica y la energía de autoabastecimiento como variables de nivel. Ya las variables de flujo serían lo que corresponde a la variable necesidad de materia orgánica y el biogás. Bueno, las demás corresponderían a ser, diremos, lo que eran las variables auxiliares, ¿no? El valor del kilovatio, el factor de necesidad, el costo, el consumo, la tasa de generación de biogás y la energía promedio consumida. Bueno, lo que corresponde al modelo matemático, vamos a tener que la variable materia orgánica corresponde a su equivalente, que simplemente sería la necesidad de materia orgánica. ¿Ok? Y bueno, la variable de estado, que sería energía para autoabastecimiento, sería lo equivalente a lo que es el biogás generado a partir del incremento de la materia orgánica. Bueno, continuando con la variable necesidad de materia orgánica, tiene como equivalencia al producto de la necesidad de materia orgánica y lo que es el costo. Bueno, ya lo que es el biogás sería equivalente a lo que es el producto de la tasa de generación de biogás a partir de la materia orgánica por lo que es correspondiente a la materia orgánica. Y bueno, ya con las últimas dos variables serían el consumo energético, sería equivalente a la energía promedio consumida en ausencia de energía para autoabastecimiento, menos la energía de autoabastecimiento, que sería EA, es decir, lambda menos EA, ¿no? Y bueno, ya la última variable, que sería el costo, va a ser equivalente al producto de lo que es el valor de los kilovatios hora por el consumo de energía del sistema interconectado nacional, que sería así. Bueno, ya con el análisis vamos a ver que las variables que son constantes interfieren mucho, digamos, en lo que es el análisis de las gráficas. Es decir, uno de ellos sería el factor de necesidad. ¿Qué vamos a decir? A menor factor de necesidad, también va a haber una menor energía de autoabastecimiento y una menor producción de biogás. A mayor factor de necesidad vamos a tener una mayor necesidad de materia orgánica y una tendencia, diremos, de subida en los costos también. Continuando con las variables que son constantes, serían la energía de autoabastecimiento y el valor del kilovatio hora. Bueno, a menor energía de autoabastecimiento vamos a tener una caída en lo que es la energía de autoabastecimiento y vamos a tener lo que es un incremento en el consumo energético del sistema intercontinental nacional, creo que es. Y bueno, ya con la última variable, diremos la tasa de generación de biogás a partir de la materia orgánica, sería la última variable que interviene, digamos, en el comportamiento de las gráficas. Bueno, pero, ¿qué vamos a tener? Que, diremos, el comportamiento va a ser un comportamiento de tipo periódico, ¿no? Bueno, continuando con lo que hemos visto, este ya sería el diagrama de Forest implementado en Benzim. Y de aquí se han sacado, diremos, las capturas que han visto en las anteriores diapositivas. Bueno, aquí lo he puesto, diremos, como para usarnos tiempo, lo he puesto directamente para poder manipular las variables que eran constantes y que intervenían, diremos, en lo que era el comportamiento de las gráficas, ¿no? Y bueno, si un poco en aquí observamos, ya se ve el comportamiento, diremos, oscilatorio que decíamos que teníamos. Y bueno, digamos, en varias de las gráficas, ¿no? Y bueno, si movemos más, se va a ver un poquito más, ¿no? Esto era para ver las gráficas. También en aquí, si queremos, los podemos visualizar y va a ser. Sí, aunque en X recién está empezando. Y bueno, eso sería todo y muchas gracias.
Bueno, ya para finalizar con las conclusiones, primeramente el objetivo del tema era encontrar una solución sostenible y eficiente para el manejo de residuos orgánicos. Con el modelo implementado en el simulador hecho, diremos, en base al diagrama causal y al diagrama Forest, podemos indicar que el comportamiento del sistema es oscilatorio y, diremos, está en camino a ser un sistema en equilibrio, por lo que podemos indicar que el sistema implementado es parte de un sistema equilibrado que puede llegar a ser parte de un sistema sostenible y acorde a los requerimientos de una organización de ese tipo. Y eso sería todo. Muchas gracias.